Amigos y amigas, buenas tardes. Les saluda su amigo Pablo Bazáñez. Sean muy bienvenidos a su programa Diálogos Metropolitanos. Como todos los martes, estamos hoy aquí viendo cómo hacemos los ciudadanos una mejor ciudad, pero también partiendo siempre de que esa es una responsabilidad que a todos nos corresponde. Hoy, en este diálogo, queremos hablar sobre algo muy importante y que sin duda configura mucho de nuestra esencia, de nuestra razón de ser como ciudadanos, y que tiene que ver con los valores humanos que logran ciudades confiables. En un momento en donde la convivencia social ha cambiado sin duda para todos, desde elaborar el transporte público hasta coexistir en los espacios laborales, culturales, educativos y de esparcimiento. Según la Organización Panamericana de la Salud, con la pandemia por el COVID-19 se intensificaron los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas, como la pérdida del empleo o la mala situación económica, los traumas o los abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso en la atención a la salud. Después de la pandemia, cerca del 50% de las personas que participaron en una encuesta del Foro Económico Mundial declararon que su salud mental había empeorado. Hoy, la incertidumbre es una regularidad asociada con el coronavirus, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, lo que ha agravado sin duda la salud mental de la población sin importar su estrato social. Esta pandemia ha cambiado la vida de muchas personas y en particular sus costumbres diarias y ha traído también una alteración de nuestras rutinas y las presiones económicas, el aislamiento social y el temor a enfermarse. Esta situación se agrava ante el desconocimiento de cuánto tiempo durará la pandemia y qué puede traer el futuro. Hoy estamos escuchando hablar de una posible cuarta ola a nivel mundial y bueno, países como Alemania, como Austria, han tenido que empezar a recrudecer sus medidas de aislamiento social ante este tema. Bueno, pues para charlar sobre este tema, hemos invitado a Verónica Nájera, una mujer que se ha dedicado al bienestar de las personas. Vero Nájera es licenciada en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM, por cierto, titulada con mención honorífica, y maestra en Psicoterapia Humanista. Tiene especialidad en Psicoterapia Familiar, de pareja e infantil, y ha cursado diplomados en Estudios de la Mujer y Enfoque de Género, en Tanatología, en Imagen Pública, en Terapias Alternas, Flores Bach, Aromaterapia. ¿A qué hora se divierte, Vero? Es ahorita lo que le vamos a preguntar. Y bueno, ella está certificada en el programa Blindy para la intervención y la prevención de la violencia contra los niños y las niñas. También ha sido ponente en el Congreso Internacional Psicosalud de La Habana, Cuba, y en el Congreso Internacional de Psicología Conductual en Copenhague, Dinamarca. Es conferencista, facilitadora de talleres y cursos en temáticas de sexualidad, autoestima, proyecto de vida, orientación vocacional, entre otros. Y ha participado como especialista también en Radio Asir, en Radio UNAM, en Radio Mexiquense y hoy aquí en Cadena Política. Es docente de preparatoria, de licenciatura y posgrado en diversas instituciones educativas y de especialidad. Pues nos da mucho gusto en Cadena Política, en este programa Diálogos Metropolitanos, saludar y dar la bienvenida a Vero Nájera. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta y sobre todo con este tema tan importante, ¿no? Creo que como sociedad, como país, ya veníamos en un entorno bastante convulsionado y justo como lo mencionabas, la pandemia vino a darnos como el último movimiento para crear mucha convulsión social, mucha convulsión personal, familiar, que nos tiene que llevar a reflexionar y a crear grandes cambios. Claro, Vero, y ahora que estamos platicando sobre valores humanos, esto pareciera que es hablar como de todo y de nada al mismo tiempo. Algunos los ponen como absolutos y otros los ponen como relativos. O sea, para algunos los valores son cosas que igual para todo mundo deben de ser los mismos y otros dicen, bueno, de forma muy relativa, pues que cada quien agarre los valores que bien le convenga y en ese sentido se acomode con su propia escala de valores. Pero yo te preguntaría, más allá de un tema de discusión ética o de discusión moral sobre el tema de los valores humanos, si quisiéramos ver a una persona como socialmente responsable, ¿cuáles serían los valores que tendrían que caracterizarle? Pero
Fíjate que en este tema de los valores, justo como decías, todo es muy relativo, porque cada uno priorizamos, jerarquizamos y hasta entendemos los valores de una manera diferente. Sin embargo, yo sí creo que cuando somos seres humanos éticos, tenemos una preocupación por mi bienestar y por el bienestar del entorno. Entonces, esos valores se ponen en función al servicio de mi bienestar y del bienestar de los demás. Yo no creo que una persona que se jacte de ética sea una persona que crezca en la individualidad. Yo soy responsable con mi cuadrito, yo soy, no sé, sensible ante mi problemática. Yo creo que la visión ética nos lleva siempre a pensar en que cada acción que yo pueda generar para mi bienestar no tiene que perjudicar a alguien más. No tengo que barrer, vaya, mi banqueta y echar la basura hacia los lados, sino es barrer mi banqueta y a partir de esta actitud ética, también bienestar, busco el bienestar, perdón, en el entorno. Creo que la pandemia nos ha como replanteado muchas cosas de ese pensamiento social y de ese pensamiento en comunidad, en donde de pronto nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos damos cuenta de que el individuo no va a salir solo. Tenemos que trabajar insertados dentro de una comunidad que nos brinde ese apoyo y valores como la solidaridad, como la responsabilidad, como la honestidad se vuelven vitales para poder lograr este buen funcionamiento social. Claro, pareciera que estamos como entre una dicotomía entre dos opciones. El individualismo, por un lado, que hace que cada quien tenga que forjar su propia felicidad, su propio proyecto de vida y ser responsable de sí mismo y de su entorno inmediato, que tú lo bien manejas, como que solamente te encargues de barrer tu acera y hasta ahí. Y una visión social, responsablemente, que implica que tú no nada más tienes que ver tu cuadrito, como bien lo señalas, sino también establecer qué de lo que yo hago tiene un impacto en mi comunidad, tiene un impacto en mi ciudad, tiene un impacto en mi mundo. Por ejemplo, hoy que estamos viendo fenómenos como el cambio climático, por ejemplo, pues son temas que nos llevan a la conciencia de que mis conductas individuales, por más que yo sea muy buena onda con mis vecinos, pero si yo no tengo una práctica de cuidado sustentable del medio ambiente, los estoy afectando finalmente, y no solamente a ellos, sino también a gente que ni conozco y que está en otra latitud, y además estoy afectando a otras generaciones. Entonces hoy una posibilidad de valores humanos socialmente responsables tiene implicaciones mucho más allá de lo que simplemente sea mi legítima obtención de mi felicidad o de mi bienestar personal, ¿no, Vero? Sí, mira, culturalmente sí nos llevamos hacia una visión muy individualizada, ¿no? Y a lo mejor tiene una parte que es totalmente válida, el hacerme responsable de mi felicidad, de mi salud, de mi progreso, de mi crecimiento. Sí, yo creo que eso sin duda, como psicoterapeuta humanista existencialista, para mí es algo muy claro, ¿no? Hazte responsable de ti y de tu proyecto de vida. Pero también tenemos que ser conscientes de que cada acción, esto que decías ahorita me recordó esa vieja película que mis contemporáneos han de recordar muy bien, del efecto mariposa, y que Claro. inicia con esta frase, ¿no? El aleteo de una mariposa mueve cosas del otro lado del mundo. Y muchos lo vimos justamente con esto de la pandemia, ¿no? Ay, es que allá en China, en una provincia, hay un virus. Ah, qué bien. Pero ¿qué crees? La realidad nos fue alcanzando y la realidad nos fue llevando a darnos cuenta, por un lado, de cómo efectivamente cada acción va teniendo una consecuencia, como en la ley del boomerang, tarde o temprano se me retorna lo que yo aviento. Pero también otra cosa bien importante que ahorita tú dices, ¿no? En el confinamiento,
pudimos darnos cuenta de lo destructivos que somos los seres humanos. Y cómo al estar nosotros guardaditos, nuevamente la naturaleza volvió a tomar su ciclo, volvió a limpiar el mar, el cielo, y creo que eso nos lleva a reflexionar mucho sobre ciertas prácticas individuales que necesitamos dejar de priorizar para comenzar a pensar en el otro y, como bien dices, en las futuras generaciones. Sin duda, Vero, pero esto que señalas me lleva a pensar que la pandemia en sí ha trastocado nuestra manera de comportarnos y ha tenido impactos significativos en nuestro rol, nuestra dinámica familiar y también social. ¿Qué ha cambiado con la pandemia en estos roles? ¿Qué hemos descubierto los seres humanos de nuestra relación familiar y de nuestras relaciones sociales? ¿Cómo nos ha impactado esta pandemia en estos comportamientos? Mira, yo creo que hay muchos impactos en muchos niveles, ¿no? El primer impacto es en que cuando como seres humanos nos enfrentamos a una situación de crisis, buscamos una salida. Vamos a pensar en nuestros terremotos, ¿no? En el momento en que empezamos a sentir el movimiento, lo que queremos es salirnos y librar la situación de que se viene el edificio y demás. Pero además, cuando la situación es inminente, cuando ya se cayó una zona de la ciudad o demás, contamos con un entorno que no está en crisis y que nos contiene, nos ayuda, nos apoya y nos ayuda a levantarnos, que puede ser desde la colonia de al lado hasta el estado de arriba, hasta otro país. Esta pandemia nos dejó sin recursos porque volteáramos donde volteáramos, no había escape. Y nos dejó en una sensación de indefensión aprendida. No me puedo ir a otro país, no me puedo ir a otra ciudad, no me puedo ir a otra colonia, porque vaya donde vaya hay COVID. Y eso que genera mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre, porque no tengo hacia dónde escapar y tampoco tengo hacia dónde contenerme. Pero ahí viene la otra. Veníamos en una carrera vertiginosa, trabajar, estudiar, hacer, producir, en una dinámica ya de muchos años y tal vez muchas generaciones atrás de ir haciendo lo mismo. Y de pronto es como encontrarnos con una pared y decir, me tengo que detener, como humanidad, como sociedad, como familia, como persona. ¿Y ahora qué voy a hacer dentro de mi casa? Con una familia que no conozco, con una persona que soy yo, que tampoco conozco y que daba mucho sentido a su vida, a lo mejor a partir del hacer. Y por eso muchas crisis sociales, familiares, personales, de pareja, se recrudecieron en esta pandemia. Yo creo que fueron esos tres factores que nos llevaron a crear grandes cambios positivos, negativos y a generar mucho movimiento. Sin duda alguna, nos hemos tenido que encontrar con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras parejas, como seres que a lo mejor creíamos conocer, pero que no veíamos más que para la hora de vernos a cenar y a dormir y temprano al siguiente día para irnos todos a nuestras labores, y de repente ahora nos encontramos con que hay que estar todo el día con gente que antes teníamos solamente un poquito de convivencia. Sale lo mejor de nosotros mismos, sin duda. Nos volvemos más resilientes, nos adaptamos a los cambios, sin duda, pero también en algunos casos exhibe lo peor de nosotros mismos. Me llama la atención que hay estudios que exhiben el hecho de que justamente la condición de confinamiento recrudeció la violencia de género, Vero, y que hay hoy muchos casos de gente que de plano terminó en una situación de franca hostilidad, de violencia. ¿Cómo afrontar este trauma que también genera que después de que el esposo, por decir alguna cosa, que es lo más común, que sea el esposo el violentador, aunque también llega a haber el caso contrario, de que sea la esposa la violentadora? La violencia no es un asunto inherente a un género, pero en los más casos es el esposo que es el violentador. ¿Cómo reponernos y, saliendo de este confinamiento, volver a confiar en el esposo, volver a verlo con ojos de cariño, vamos, cuando en estos días se volvió la peor versión
de sí mismo. ¿Qué le dirías a la mujer que ahora dice, conocí a mi esposo, pero ahora realmente ya lo terminé de conocer o ahora lo desconozco? ¿Cómo afrontar este trauma, Vero? Fíjate, yo creo que finalmente esta pandemia no puso nada nuevo. Ajá. Finalmente es como moverle la olla. Revolvió lo que ya había abajo, ¿no? Entonces, nadie se volvió violento, había una violencia contenida que tal vez por la falta de interacción, que tal vez por la ocupación, se había mantenido ahí como en el asiento de la olla, se podría decir, y que a la hora de darle la vuelta, en estas circunstancias adversas, en estas circunstancias de crisis. ¿A qué voy con esto? Que una situación de crisis en sí misma no saca lo peor del ser humano, remueve lo que hay en mí. Remueve todas esas cosas que yo no he resuelto, que no he trabajado, que no han encontrado salida y que entonces en esta situación de crisis se vuelven los juegos del hambre. Entonces, al estar confinados, al estar en una interacción continua, en donde tal vez no hay otra salida para mi violencia, porque a lo mejor ese hombre se desquitaba con sus subalternos o con la gente que trabajaba o con la gente del tráfico y de pronto no hay nadie más que la otra y se vuelve justamente un caos dentro de las familias, ¿no? Yo sí creo que esa es una gran oportunidad para replantear las relaciones de pareja y yo les diría a estas parejas que chequen qué es lo que tienen que recomponer y qué tienen que aprender desde el principio. A lo mejor habrá personas que a partir de esta situación dicen, ya no quiero seguir. Esa versión de ti que descubrí y que a lo mejor ahí estaba, pero no era tan latente o tan fuerte, en este momento ya no la quiero porque peligra mi vida, porque me hace daño, porque me lastima. Y habrá casos en los que sí a lo mejor se puede trabajar, se puede replantear y como toda crisis, volverse un factor de crecimiento. Pero sí creo que son señales de alerta muy importantes. Me parece de lo más relevante que empecemos por ser responsables de nosotros mismos y de nuestro ambiente familiar y comunitario y no echarle la culpa a la pandemia. Oye, es que yo le pegué a mi esposa porque estábamos ya muy hartos del confinamiento, muy estresados, muy ansiosos y terminé violentándola. Eso no es en forma alguna, una justificación. Qué bueno que pones ese énfasis porque finalmente hoy tenemos que poder establecer lo que a cada quien le corresponde hacer y me quiero trasladar a otro ámbito junto contigo. Esto pasa en las paredes de nuestra casa hacia adentro, pero de repente ya no nos acordábamos cómo era el parque, ya no nos acordábamos cómo era ir a la plaza, ya no nos acordábamos cómo ir caminando en las aceras. Habíamos olvidado, habíamos relegado también lo que le llamamos en las ciudades el espacio público, ¿no? Este espacio público ahora vuelve a redimensionarse y vuelve a ser un lugar en donde la gente quiere ir al encuentro de otros, ¿no? Quiere volver a socializar, quiere volver a tener el contacto, el toque físico con otras personas, pero aún seguimos pues saliendo de este escenario de pandemia. ¿Cómo ha cambiado la visión del espacio público, Vero, con esta pandemia, después del confinamiento y la distancia que hemos tenido, la sana distancia? ¿Cómo ha cambiado la forma de percibir el uso, el disfrute del espacio público? Yo creo que hay como dos puntos muy importantes, ¿no? Discúlpame tú y que nos disculpen los que nos acompañan, pero de alguna manera para algunos fue como salir como perritos sin cadena, ¿no? Después de estar encerrados, amarrados, y cómo sale, pero en desbandada, ¿no? Sin ninguna precaución, sin fijarse, sin la responsabilidad de todo lo aprendido. Y yo de verdad lo entiendo.
Y yo lo veo con muchos jóvenes en el momento en que empezaron a llegar a la universidad como docente universitaria, que de pronto era, ya, o sea, aire libre, jardines, ya. Y yo me acercaba y les decía, jóvenes, de ustedes depende, por favor, que no regresemos, pónganse el cubrebocas, porque cambia mucho la perspectiva. Yo confieso, yo no dejé de correr. Yo no dejé de correr en el exterior porque para mí era una necesidad salir y respirar. Y de pronto el bajarme el cubrebocas, porque yo corro hasta hoy con cubrebocas, es así como un halo de frescura que nos hace percibir los ambientes de una manera diferente. Pero ¿qué crees? Que también percibo que esta pandemia nos dejó un poco de miedo. Un poco de miedo al contacto, un poco de miedo al abrazo. Para mí, no sé cómo lo habrás vivido tú y el público, pero para mí de pronto es triste encontrarme a alguien y querer correr a darle un abrazo y decirle, hola, Los ¿cómo saludos que ahora nos saludamos estás? así con un choque de manos, ¿no? De puño nomás. Cuando más, un choque de manos, pero hay personas que ni el choque de manos, ¿no? Prácticas que yo he reflexionado, por ejemplo, prácticas religiosas en las que te dabas la mano y que ahora digo, híjole, a lo mejor ese saludo de mano que te dabas en la práctica religiosa tenía un significado y que Claro. ahora no sabemos cuándo lo Ahora vamos a volver a de hacer. codito. Ahora, pero ¿estás de acuerdo? No es igual que te toque la mano a darte un puño, no es igual al codo, a un abrazo. Entonces, sí estamos perdiendo mucho de esa parte vital. Yo estoy agripada, ¿no? Voy saliendo, es una vil gripa, pero no me quiero acercar a nadie, no quiero tocar a nadie por el riesgo, justamente digo es gripe, pero pues más vale, ¿no? En una de esas. Y entonces esto nos pone en una tesitura de ir poco a poco tomándole confianza a la calle, al espacio público. ¿Cómo puede ser el rol de las personas en lo que llamamos una nueva normalidad para reactivar la convivencia en su entorno cercano, inmediato, en la escuela, en los parques, en los centros comerciales? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué recomendaciones de cómo empezar poco a poco sin perder de vista el hecho de que aún estamos con medidas de confinamiento, que aún tenemos que utilizar el cubrebocas, que aún necesitamos experimentar la distancia social? Pero ¿cómo podemos reactivar la convivencia en los entornos inmediatos como sociedad? Fíjate, para mí hay un elemento muy importante y esto me recuerda a una vieja historia, ¿no? De que le anuncian al marqués de Budapest que va a haber una epidemia y que van a morir 50,000 personas. Entonces él trata de negociar con la muerte y le dice 5,000, perdón, y le dice que no se lleve tantas personas y le dice la muerte, bueno, yo te prometo que nada más me voy a llevar mis 5,000. Pasa la epidemia y se van 50,000. Entonces va el Marqués y le dice, oye, tú me prometiste que se iban a ir 5,000 y se fueron 50,000. Y le dice, a ver, no, 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 no. Yo me llevé mis 5, las otras se las llevó el miedo. Es muy real. Y te lo digo como psicoterapeuta. El miedo es un factor psicoemocional que merma nuestra salud. Mucha gente en esta pandemia, literal, ha muerto de miedo. Ajá. Entonces, creo que lo primero, y que es bien importante, es que no podemos vivir con miedo. Tenemos que hacernos responsables de esas conductas que nos permiten una convivencia sin riesgo, pero también no podemos detener la vida y vivir con ese miedo constante que nos lleve a no vivir. Entonces yo creo que son como dos reglas básicas, ¿sabes? Por un lado, saber que el miedo me lleva a estar en un estado de alerta y de responsabilidad en el autocuidado. Pero por otro lado, saber que el miedo no me puede paralizar, que el miedo no me puede detener. La vida es una, el tiempo se va. Yo veo en mis jóvenes mucho una sensación como de un vacío negro, en donde parece que 2 años de la vida se les fueron sin saber a dónde. No podemos seguir así.
porque el tiempo sigue corriendo y el miedo no nos puede hundir en ese vacío. Tenemos que incorporarnos más allá del miedo, pero con nuevas prácticas, con prácticas como estas, en donde si tengo una gripe, no me voy a estar subiendo al transporte público y haciendo un contagiadero, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que va mucho también la autorresponsabilidad. Bueno, estas medidas que estás comentando tienen que ver con el ámbito individual, con el ámbito familiar, con lo que hacemos a nivel de una comunidad, pero ¿qué podrían hacer los gobiernos, las instituciones públicas para generar mejores condiciones de convivencia armónica, confiable en las ciudades? ¿Cómo volver a retomar el espacio de nuestras ciudades con confianza? ¿Los gobiernos podrían estar actuando en este sentido? ¿Hay alguna, digamos, política pública, alguna recomendación de medidas desde las instituciones públicas que pudieran tomarse? Qué malo eres, me estás metiendo en camisa de 11 varas. Ya ni modo, no te preocupes. Bueno, es que mira. Déjame pensar en una respuesta inteligente. Los gobiernos tienen una obligación. Por lo siguiente, estamos los que vivimos en el Estado de México a unos días de que iniciemos o estrenemos nuevas autoridades municipales. Y yo creo que los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad para acompañar a las familias y a las personas en esta posibilidad de volver a ser ciudad. Cuando digo hacer ciudad, me refiero volver a recuperar el espacio público, volver a socializar unos con otros, volver a encontrarnos en las plazas, en los parques, en los corredores urbanos, volver a apropiarnos de los satisfactores comunitarios, colectivos, que implica ser parte de una ciudad. Y es cierto que estos últimos 2 años, los gobiernos locales tuvieron que hacer malabares para intentar poner en prioridad, por supuesto, el tema de la salud pública, atender el asunto de la emergencia, buscar cómo hacía un gobierno para facilitar despensas, para atender con tanques de oxígeno, con ambulancias a quienes estaban enfermando. Y ahora, bueno, la salud pública, aunque continúa el tema de la emergencia sanitaria, pero ahora se vuelven a enfocar los ojos a la recuperación de las ciudades, y ahí los gobiernos tienen algo que hacer, ¿no? Sí, mira, y gracias por ayudarme, porque yo ya me estaba yendo a otros gobiernos, pero efectivamente tenemos que empezar por la localidad. Y tiene que haber primero un reconocimiento de la problemática. Si no se reconoce la problemática, no podemos hacer conciencia. Y tenemos que reconocer la problemática como un fenómeno multiaxial, en donde sí es una enfermedad biológica, orgánica, pero que tiene repercusiones psicoemocionales, sociales y económicas, educativas dentro de lo social. Entonces, creo que sí, los gobiernos locales tienen una enorme responsabilidad, primero, en reconocer la problemática general. Hay un problema de salud pública, pero también hay un problema de salud psicoemocional. Y también se requiere una reactivación económica y de los espacios públicos que no vamos a poder hacer si no comenzamos a trabajar con la parte de salud física y salud psicoemocional, que creo que tiene que ser la prioridad. Tenemos que mantener, desde mi punto de vista, esa conciencia de los espacios de alguna manera socialmente responsables, en donde se evite el contagio, justamente para evitar la cuarta ola con las repercusiones que ya sabemos que se pueden dar. Pero estos gobiernos que entran, creo que sí necesitan reconocer la problemática a nivel de salud física y emocional a la que se están enfrentando en este momento. Claro. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Los gobiernos tienen que generar condiciones para que la gente vuelva a la calle, pero no olvide lo que hemos aprendido. Esto es, tenemos que salir de esta crisis que tú bien la enfocas en la dimensión de salud, en la dimensión económica, en la dimensión social, y ser mejor sociedad. A eso le llamamos resiliencia, ¿no, Vero? Sí, sí.
La resiliencia tiene que ver primero con la capacidad individual de sobreponerme a la adversidad, pero no solo sobreponerme a la adversidad, sino además generar un aprendizaje y por lo tanto una reinvención hacia algo positivo. Una sociedad resiliente está compuesta de individuos resilientes. Yo no puedo crear una sociedad resiliente si no empiezo justamente por esa persona. Tenemos que aprender de la adversidad, retomar también nuestra historia, retomar lo ya construido y a partir de ahí determinar cuáles son los cambios que vamos a generar. Porque creo que en muchos sentidos, ¿sabes a qué regresamos un poco en algunos lugares? Al bienestar comunitario, en donde a lo mejor en ciertas comunidades las tiendas estaban cerradas y demás, y se regresó al trueque, y se regresó a crear beneficios sociales o incluso de cuidado y de convivencia en núcleos más pequeños. Yo creo que esa fue una gran ganancia que tendríamos que seguir generando. Sí, por supuesto. Y aquí tenemos que todos hacer nuestra parte, como tú lo señalas, y todos los que hoy con una actitud resiliente, o sea, sobreponiéndonos al trauma, a la adversidad, todos hemos visto pues lamentables sucesos en nuestros entornos inmediatos, de decesos, de enfermedades en las que la gente aún se está sobreponiendo de ellas, con los, digamos, los lastres o las repercusiones que esta pandemia nos ha dejado en todos los aspectos, y en ello tenemos que asumir esta nueva oportunidad o este nuevo reto de recuperar nuestra vida. Me preocupa esto que dices de los alumnos que dicen, hemos perdido 2 años, y a lo mejor no los hemos perdido tanto. De alguna manera, muy probablemente, más que decir los hemos perdido, podríamos decir, hemos tenido un aprendizaje forzoso de cómo ser mejores personas. Y esto tiene que ser algo que nos acompañe cuando salimos a la calle, al trabajo, al transporte público, y así asumir esta nueva normalidad. De alguna suerte, tenemos que adoptar una nueva actitud, ¿no? Pero, ¿sabes? Esa es la tarea que tenemos ahora. Resignificar la crisis. Ajá, porque la crisis es ese hoyo negro, y cuando voy saliendo de ese hoyo negro, generalmente mi percepción es que esta crisis destruyó muchas cosas significativas para mí. La tarea que entonces tenemos ahora los adultos, los gobiernos, los profesionales, es ayudarnos entre todos, ayudar a los más jóvenes, a los más pequeños, a resignificar esta crisis. Para los chinos la palabra crisis se compone de 2 vocablos, peligro y oportunidad. Hui y hi, perdónenme los chinos si no lo estoy diciendo de la manera correcta. Entonces, una crisis nos puede llevar a desorganizarnos, rompernos, quebrarnos o a crecer. Pero esto depende de lo que hagamos posteriormente con la crisis. Y una crisis la resignificamos en la medida en que en nuestro entorno hay los elementos contenedores para poder hacerlo. Y aquí sí creo, Pablo, que hay una gran responsabilidad de los gobiernos para crear esos elementos reorganizadores. De nosotros los educadores, hay una gran responsabilidad para crear esos elementos. De los padres de familia, hay una gran responsabilidad para que los más pequeñitos también vayan resignificando esta crisis. Claro, y en estos 2 años, sin duda hemos aprendido muchas cosas, todos hemos aprendido, pero la pregunta que no estabas preparada. A ver, Vero, dinos, ¿tú qué opinas como una gente que está especializada en atender a personas, a grupos que tienen una condición de trauma? Estas crisis nos han generado también eso. Hoy estamos más preparados para una nueva pandemia. Los futurólogos hablan de que pareciera que la normalidad ahora va a ser enfrentarnos a este tipo de temas. Nuevas pandemias que serán producto, algunas del desarrollo tecnológico y por supuesto, algunas también de nuevas enfermedades que también vendrán con el cambio climático. El cambio climático tendrá, por ejemplo, la posibilidad de generar
la emergencia de algunos virus que sean más resistentes en determinados climas y por consecuencia sean mucho más dañinos para las personas. Entonces, aquí yo te preguntaría, ¿nuestras ciudades están hoy preparadas para una cuarta ola o están preparadas para una nueva pandemia? Yo no sé si el COVID-19 u otro parecido, no sé si igual de letal o a lo mejor hasta más letal que este. Fíjate que yo creo que de alguna manera, si nosotros enfocamos las crisis como potencializadoras de crecimiento, entonces podríamos decir que sí estamos mejor preparados, ¿no? Finalmente, esta cuarta ola a un amplio espectro de la población nos agarra vacunados, a diferencia de hace un año, por ejemplo. Claro. Nos toma con la visión de ya qué procedimientos médicos son los que se tienen que generar, cuando en los primeros casos era mucho por ensayo y error, en donde incluso en un contexto familiar ya tenemos más claro, si tienes tos, te tengo que aislar, la prueba, o sea, ya hay como cierta experiencia que tenemos que aprender a capitalizar, porque puede ser que sean otras crisis diferentes, que la vivamos de una manera distinta, pero que por lo menos no nos agarre sin los aprendizajes previos. Yo creo que eso es muy importante de aprender de la historia, y no solo de esta pandemia, también de otras pandemias, de las guerras mundiales, de la extinción de los dinosaurios, para poder decir, tengo que jalar todas estas experiencias para crear un cúmulo de conocimientos y ver cómo afronto de una manera diferente. Sí. ¿Qué cosas tengo que hacer de una manera distinta? ¿Vamos a enfrentar crisis diferentes? Seguramente sí, pero si ya tenemos ese potencial, va a ser mucho más sencillo a que nos agarre totalmente mal parados. Claro, porque esta pandemia, coincidirás conmigo, que pone a prueba las ciudades de todo el mundo, pero también a la capacidad de respuesta institucional que tiene que ver con la planificación y con la gestión correcta de la ciudad, y por supuesto lo que nos permita, por ejemplo, lo que manejamos como una materia que es la gestión de riesgos, tener una mejor correcta, una correcta gestión de lo que es el riesgo en nuestras ciudades. Hemos pasado al semáforo verde, como tú dices, salimos como perros desbocados a intentar otra vez ocupar estadios, plazas y demás, pero tenemos que ser cuidadosos y resilientes y saber cómo comportarnos de una forma responsable que nos permita en ese aspecto tener una posibilidad de que los nuevos episodios que tengamos de cualquier otro tipo de pandemia o efecto perturbador en la sociedad, tengamos mejores capacidades para poderlo afrontar. Pero tú nos decías algo, y me parece que tenemos que enfatizarlo, que tiene que ver con cómo podemos ponerle el énfasis a estos valores que las personas puedan tener para tener un mejor nivel de desarrollo humano, y que también esto se impacte en mejores ciudades en donde podamos tener una mayor calidad de vida. Así pues, ¿cómo pudiéramos promover estos valores de las personas? Porque tú le estás diciendo, y no sé si sea una lectura que pudiera ser determinista o pesimista, el hecho de que el violento de todos modos lo es y lo seguirá siendo, ¿no? Aún en pandemia o fuera de esta, y que solamente salió el niño violento que teníamos dentro en algunos casos. Pero ¿cómo pudiéramos reeducarnos en valores para que pudiera nuestra sociedad también ser una mejor sociedad en nuestras ciudades? Fíjate, no creo yo que estemos condenados, ¿no? Creo que finalmente, si vino ese foquito rojo que nunca había experimentado por una situación de pandemia que sale a flote, pues necesito buscar en qué ir creando nuevas dimensiones. Yo creo que sí hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, el asunto de la comorbilidad. Necesitamos empezar a crear nuevos hábitos de alimentación.
nuevos hábitos de higiene y de salud psicoemocional. En la medida en que tengamos niños, jóvenes, adultos más fortalecidos en cuanto a su salud física y su salud emocional, estas cosas no van a detonar de una manera tan crucial. Y la educación que tenga que ver también con replantear esos valores. Esta reflexión acerca de la responsabilidad que tengo en el bienestar de los otros, creo que es algo que habíamos dejado muy fuera de la formación tanto en la familia como en el contexto educativo, ¿sabes? Y creo que desde pequeñitos necesitamos enseñarle al niño que si viene una ardillita corriendo y le avienta una piedra, eso tarde o temprano va a repercutir. Que si agarra un papel y lo tira por la ventana, eso va a repercutir. Que Claro. si en un momento dado le hace bullying al niño que tiene el pelo chino, tarde o temprano eso va a repercutir. Creo que por ahí tenemos que ir replanteando mucho los valores del respeto, la tolerancia, la verdadera inclusión, el valor a la vida, pero no solo a la vida humana, a todas las otras vidas que le dan un equilibrio a nuestro planeta. Y algo que es bien importante, la parte también de darnos cuenta de lo que implica un sentido de trascendencia. Creo que en la medida que como seres humanos nos demos cuenta que somos seres llamados a dejar huella, es preguntarnos cómo quiero dejar huella en este planeta, qué quiero que diga de mí mi entorno, me recuerden, cómo quiero trascender. Yo creo que eso es fundamental. Claro, y ahí es importante el tema de no ser permisivos ante pequeñas conductas que sean indicativas de actitudes violentas. O sea, estarlo trabajando desde una educación que nos permita abrir el horizonte hacia un comportamiento, como tú lo señalas, respetuoso, responsable con uno mismo y con su entorno, pero también cuidadoso de los demás. Y yo siempre, cuando he escuchado tus conferencias, me ha llamado mucho la atención el hecho que tú pones este tipo de notas distintivas sobre lo importante de que, por ejemplo, prevengamos la violencia, especialmente la violencia de género, en nuestro círculo inmediato, en nuestro entorno familiar. Y yo te he escuchado hablar de nuevas masculinidades, por ejemplo, como una manera de establecer un compromiso de los varones de respeto y de cuidado, no en el sentido que fuera una inferior y que requiera un cuidado especial, sino de cuidado de igual a igual y que nos permita, yo tengo una expresión, que a veces los hombres podemos ser igual de feministas que las mujeres, en el sentido que creemos en su potencial y en la posibilidad de alcanzar cualquier nivel de desarrollo que éstas se propongan y que podemos también contribuir a que esto se dé. ¿Cómo podemos entonces hoy buscar esos ambientes familiarmente hablando, socialmente hablando, de menor violencia, de ser menos lesivos hacia nuestro, digamos, hacia cualquier persona que sea distinta a nosotros en cualquier aspecto, pero especialmente cómo podemos ser como varones también más comprometidos con este género, con esta condición de las nuevas masculinidades? Fíjate, la violencia no es algo inherente en el ser humano, es una conducta aprendida. Y debajo de la violencia hay mucho enojo, mucho resentimiento y en muchos casos también mucho dolor, mucha tristeza contenida, que justamente como al hombre se le educa para no ser vulnerable, para no estar triste, todo esto lo transforma en un fenómeno de violencia. Hay patrones culturales que cada vez hacen más permisiva también la violencia contra las mujeres. Digo, la violencia de las mujeres, perdón, en el sentido de que, defiéndete, no te dejes. ¿Y qué están generando? Enojo. Violencia con violencia no se resuelve. Necesitamos educar a ambos géneros en el sentido
desde la comunicación emocional y genuina, el poder entender que se vale sentir miedo, que se vale estar triste, que se vale enojarme, que se vale ser vulnerable. Y creo que a partir de ahí vamos generando también nuevas masculinidades, desde este darte permiso de darle un beso a tu hija en un espacio público, de expresar que tienes miedo, de expresar que tienes tristeza y que no tengas que transformar todos estos sentimientos en lo que sí es permitido socialmente, que es el enojo. Y que yo insisto, hoy mucho discurso hacia las mujeres también va encaminado hacia la violencia. Esto es labor de todos y sin duda hoy en este diálogo metropolitano contigo, Vero Nájera, nos quedan muchas preguntas y muchos temas que debemos seguir abordando, especialmente por lo que implica el escenario post pandemia. Pero por lo pronto, yo quiero agradecer enormemente que nos dispongas de tu tiempo para poder estar aquí platicando también con nuestro auditorio, y te pediría que nos compartas tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar, y en algún momento tal vez, ¿por qué no?, pedirte que pudieses apoyarles en alguna estación con tu expertise en materia de orientación familiar y personal. ¿Dónde te pueden localizar? Claro, pueden seguir mi página en Facebook y en Instagram, Cihuatl, Mujer en Armonía. Ahí constantemente estamos haciendo publicaciones, reflexiones, y también pueden ponerse en contacto conmigo para cualquier situación en las que los pueda apoyar con mucho gusto. Muchísimas gracias, Vero Nájera, por esta oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pues definitivamente esta pandemia nos está haciendo reflexionar a todos sobre los cambios que vivimos en la sociedad, en nuestras rutinas, los usos de las tecnologías, pero también nos deja el deseo de seguir aprendiendo, de ser mejores, de ser resilientes, como lo hemos hoy estado aquí atendiendo contigo. Hay un antes, hay un después del COVID-19, y bueno, hoy todavía no conocemos todas las consecuencias, pero unas serán positivas, otras serán negativas de este encierro y de la lejanía entre la interacción social. Pero bueno, vamos a seguir muy atentos a todo lo que, a lo que estamos aquí viendo como temáticas, para seguir también cerca de nuestro auditorio, y esperamos que este programa y las recomendaciones que hoy nos has planteado también llegue a los oídos de gente que requiere tener una idea de cómo salir adelante en estos momentos. Por lo pronto, pues yo quiero agradecerte a ti, Vero Nájera, por esta oportunidad que nos estás dando de conversar, y por supuesto a quienes hoy nos siguen a través de Cadena Radio. Les agradecemos que todos los martes a la 1 tengan una cita con nosotros y nos permitan hacer de este espacio un lugar que valga la pena. Les saluda su amigo Pablo Basáñez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y muy bonita tarde.